es bueno ese programa, ¿verdad? Sí. Qué buen equipo tienes. No sale muy caro. ¿No? Pues, ¿qué pasó? ¿Aló? ¿No está apagado? ¿O está... ¿Está saliendo? ¿Se mueve la cosita, no? Sí, no se mueve nada. 1, 2, 3, 4. Ahora sí. Ahí sí. Órale. Hasta eco hay. Y le pongo un poquito para que no sea tan aburrido. Aquí se reúnen siempre. Sí. Es aquí en este auditorio. Aquí es donde nosotros no. Pero qué bien. Sí. A veces no viene nadie. Pero bueno, Muy bien. está con retardo. Ok. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Ya, pongámonos entonces. A este lado te pones tú. En el que sea, aquí puede estar. My Bible. Que sin la espada no puedo luchar. Muy bien. Hay dos caballeros parecidos a nosotros. Ok. Vale. Bien, buenas tardes de nuevo. Damos de nuevo, después de la pausa que tuvimos ahí, tú comiendo una cosita. Sí, súper rico. Buenísimo. Sí. Y bueno, voy a bajar un poquito el retorno porque Claro que sí. sí está. Escuchamos a gente hablando en el fondo y somos nosotros mismos. Muy Me bien. digo mismo. Nosotros Lo mismo. mismos. Sí. Ya. ¿Dónde estabas tú para poder ubicarnos? Bueno, La parábola de las sí, de las doncellas. terminé con la parábola de las vírgenes. Y bueno, esta es una palabra que el Señor nos dio, se la dio a mi esposa el año pasado. Yo le motivo a los hermanos de la iglesia y buscamos al Señor que nos hable. Y cuando nos habló de esto era muy evidente de cómo Dios quería que estuviéramos preparados. Y cuando tuvimos este pasaje, estuvimos trabajando sobre él, hicimos una conferencia alrededor de esto. O sea, la palabra es para trabajar en ella e invertir, ¿verdad? No solamente la lees una vez y dices, ¡ay, qué bonito! No, de hecho, hay que cuando tú la lees una vez, ya te da una enseñanza, después la lees, ¿no? Te da otra, y es como que, como dice, es una palabra viva. Sí. Esta de las 10 vírgenes, a mí se me imagina que tiene que ser también, tiene que estar relacionado con el arrebatamiento. Creo que Sí, yo creo que justamente lo que estamos esperando que nuestro Señor venga. Sí. El día ni la hora ni lo saben, pero las señales. Sí, por eso hace mención que en la noche apareció alguien que dijo, ya viene el esposo, ¿verdad? Sí. Y las vírgenes se habían dormido, ¿no? Entonces se ve que pues no sabían en qué momento iba a llegar, pero que Claro. llegó, Claro. ¿no? ¿Ves? Qué fuerte. Que, bueno, Jesucristo siempre hablaba, y lo dice en la parábola de los talentos, que habla también, justamente está acá, Sí. que él le preguntaron por qué Jesucristo hablaba en parábolas. Sí.
Y es justamente, ellos les dijo, bueno, para que los que se creen que puedan entender no entiendan, Sí. y ustedes tienen el privilegio de poder entender. Y se las explicó. Sí. No de los talentos, La parábola del sembrador. del sembrador, exacto, Ujú, del sí. sembrador, sí, sí. Hay incluso ahí en el canal hice una pequeña así exégesis de la parábola del sembrador, y bueno, es lo que en el fondo también todo se refiere va unido a lo mismo, ¿no? O sea, la parábola del sembrador, hay unos que reciben la palabra, otros que no, otros que la reciben pero no Sí. la quieren atesorar en su corazón, Sí. otros y al final viene el grupo que la hace crecer, el que realmente la atesora en su corazón y la habla. Y yo creo que también cuando Jesús habla de las parábolas, la mayoría de las veces Él se refiere a su propio pueblo, Sí, aunque se le sí. estaba hablando a los judíos, porque Él estaba hablando a los judíos, su ministerio fue a los judíos. La parábola, por ejemplo, del sembrador, son 4 diferentes tipos de cristianos. Y la pregunta es, ¿qué haces con la palabra cuando te viene? Pues dependiendo de qué clase de tierra somos. Si somos buena tierra, vamos a llevar buen fruto. Pero este es el reto para nosotros, está en volvernos buena tierra, porque hay creyentes que tienen espinos. Sí, hay creyentes que tienen espinos que los traen de sus vidas Sí. pasadas. Perdón, hay creyentes que son tierra dura. Sí, también lo hay, porque a veces las pruebas, las dificultades endurecen la tierra. La semilla no, aunque crece un poco, pues no prospera. Y hay otros que caen entre pedregales. O sea, Son los afanes de este mundo. sí, y son cosas que van a estar pasando constantemente. Entonces, perdón, voy a necesitar un poquito de agua. Necesitamos llegar a este punto de, perdón, de volvernos buena tierra. Ah, gracias, Señor. Ya, aquí te traje un poquito de agua bendita. Oh, muchas Bendito eres tú, hermano. Sí, así dicen por ahí algunos. Ah, Con sí, todas sí. nuestras imperfecciones el Señor nos ama y Ah, gracias, esto Si está no, ¿cómo? mejor. Sí, Pero bueno, volviendo al tema sí, de las señales, creo que está más que claro que solamente el que tiene un poquito de entendimiento se da cuenta definitivamente que las señales que hoy día nos está dando el tiempo, la política, la economía. Hoy día, ¿sabes qué? Es una cosa que yo le contaba a mi esposa, como yo soy el que cocino en la semana, como yo estoy, bueno, órale. sí, yo soy el cocinero en la semana. Entonces compro y fíjate que las cosas están en un 30-40% más caras. Sí, sí, sí. Ya, esto es también una señal. Sí, Porque fíjate que en todo el aspecto económico, el aspecto político, el aspecto social, la inmoralidad, pues, hombre. sí. Entonces, todo eso a nosotros nos da las señales claras de que, bueno, que los tiempos se están, digamos, dando ya. Y como hablábamos con lo de la parábola del sembrador, creo que es importante que la gente ponga oído. Yo ahí tengo que resaltar que para mí las señales más importantes son las que mencioné antes cuando estaba yo compartiendo las señales como la iglesia, las señales como el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando sucedió la Primera Guerra Mundial, las personas que esperaban a Cristo pensaban que ya llegaba, ya era el tiempo. La guerra, el hambre, la pobreza, la enfermedad. Si vamos aún más atrás, o sea, cuando estas profecías se dieron, cuando Pablo habla de los últimos tiempos, ellos creían que ya venía en ese instante. Cuando viene el Imperio Romano y arrasa Jerusalén
Ellos pensaban, Cristo viene ya, esto es ya cuestión de días. Entonces, estas cosas se han ido dando de una manera constante y lo que va a causar aceleración va a ser el principio de dolores, que creo que se menciona, creo que es ahí en Mateo 24 que lo menciona, creo. El principio de dolores se piensa que es la aceleración total de las señales, pero el principio de dolores muy probablemente se da después del arrebatamiento. Y este es algo que no todos comprendemos, porque de verdad que creemos mucho que las señales son estas, pero yo creo que es más fuerte señal ver a los hijos de Dios levantarse. Para mí eso es más fuerte señal. Lo de las guerras, rumores de guerras, nación contra nación, sí, reino contra pestes, reino, pestes, ha sido una constante. Por ejemplo, la pandemia esta que o lo del corona que acaba de pasar. La peste negra mató mucho más gente. La peste negra, la peste española, o sea, todas esas pestes fueron mucho peores que la actual que acaba de pasar. Pero es que, ¿sabes qué? Aquí hay una relación entre en los tiempos que hablamos de las otras pestes, la situación política era muy diferente. Hoy día hay una manipulación ideológica tremenda. Sí. Sobre todo en lo que es la familia, la moralidad y los conceptos cristianos. Es tremendo, es un ataque. Sin embargo, hay una batalla de ideologías muy fuerte, porque, por ejemplo, en nuestra sociedad occidental, los países que pertenecen a la OTAN, todo lo que es Occidente y Latinoamérica, es como si se estuviera formando un bloque, pero hay otro bloque en el mundo donde está Rusia, China. Yo no digo que ellos sean mejor, pero que ellos, por ejemplo, no han permitido que la ideología de género entre en sus países. Brasil, Hungría, que han dicho no a la inmigración. O sea, hay una lucha en este instante representada por dos bandos, ¿verdad? Es parte de lo que conocemos como la Agenda 2030. ¿Has escuchado de esto? Sí. Y yo animo a que la gente se informen y tomen la decisión correcta. Yo creo que una de las armas más grandes y poderosas que puede tener el ser humano es el conocimiento. Pero no cualquier conocimiento. Sí. Porque hoy día podemos, con lo que te decía sobre la ideología, sobre todo la ideología de género, por ejemplo, son ideologías, este también es conocimiento, pero es un conocimiento pervertido. Sí, totalmente. O sea, olvídate, o sea, es tremendo. Mira, yo quisiera leerte esto porque esto es importante en Mateo 24, el primer versículo que habla Jesucristo, dice: al salir Jesús del templo para marcharse, se acercaron los discípulos para mostrarle el edificio del templo. Ellos quisieron darle a conocer, mira lo maravilloso que es el templo, que ahora no queda nada. Claro. Bueno, y esto es lo que justamente Jesús profetizaba. Pero él les dijo: he aquí, ven todo esto. De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Sí, esto es tremendo. Pero esto es para demostrarle a los que escuchan de que la palabra de Cristo, la palabra del Señor profética, es real y se cumple a rajatabla. O sea, claro. Yasmín, yo diría que tú deberías venir aquí también. Sí. No les gusta aparecer en la tele allá. ¿No? Que necesitamos escuchar tus opiniones y tus comentarios. Ok, vale. ¿Dónde está? Sí, no, lo del templo y templo, cómo se cumplió. Sí, o sea, el mundo y los hombres, y aún cristianos, a veces se dejan llevar, y digo se dejan porque yo no quiero conscientemente, por lo que hacemos, lo que logramos hacer. Cuando yo hablé de las 10 vírgenes y sus obras, no me refiero a todo lo que podamos hacer, porque también mencioné que hay personas que harán milagros y señales y todo, y Jesús les dirá: yo no les conozco. Además dice: apártense de mí, hacedores de maldad. Pero ese es el tema, que esas personas atienden también. Tú sabes que el diablo tiene poder también en este mundo, por algo se le llama el príncipe de este mundo. No estoy diciendo que tenga todo el control, pero tiene poder. De hecho, para ofrecerle a Cristo, acuérdate, cuando estuvo en los 40 días, después de los 40 días que se le aparece el enemigo y lo tienta a Jesucristo, bueno, él le entrega todos los reinos, le dice. Si tú te postras y me adoras. Y ahí Cristo le dice, no lo reprende como mucho, sino que le dice:
escrito está. Sí, sí. Lo reprendió con la palabra. Exacto. A lo que yo voy es esto. Yo no quiero poner una semilla de duda sobre los milagros, las señales, porque yo creo en milagros, Sí, yo creo en bueno. señales, yo creo en el poder de Dios. Pablo dijo que el evangelio no es palabra, sino poder de Dios para salvación. Entonces, pero lo que a veces los hombres hacen, y esto tenemos que tener cuidado, es que aún los creyentes construyen sus torres de Babel. Sí, sí, verdad. Y esto no deja de ser de Babel. Entonces, todo lo que yo junté al final no es más predicación, sino son versículos bíblicos. ¿Cuál es el secreto para poder estar en el reino y funcionar en el reino en este último tiempo? El secreto es muy sencillo. Se llama en Cristo. Que nosotros estemos en Cristo. Cuando tú y yo nos hacemos uno con Cristo, entonces allí las obras que hagamos van a ser de Cristo. Y no va a haber pérdida, y no va a haber confusión, porque yo quiero cosechar a 30, a 60 y a 100 por uno. Y Cristo quiere más eso. Entonces, lo que yo saqué es una lista de versículos que hablan de quiénes somos en Cristo. ¿Y por qué hago esto? Es que más que nunca, esta es nuestra herramienta en los últimos tiempos. Todo lo que yo quiero es que pensemos en los últimos tiempos desde una perspectiva de victoria. Da igual lo que haga Bill Gates, lo que haga George Soros, lo que haga la OTAN, lo que haga el presidente de Estados Unidos. Pobres, porque están haciendo lo malo, pudiendo hacer lo bueno, y Dios les va a pedir cuentas. Pero también ellos han escuchado el Evangelio. Qué interesante. No, por supuesto. Nadie va a faltar Sí, que haya escuchado el Evangelio. Sin embargo, muchas de las cosas malas que suceden en nuestro tiempo son más responsabilidad de la iglesia que de la gente que no conoce a Cristo. Esta es una cosa que no se habla mucho. ¿Por qué digo eso? Lo que pasa es que, por ejemplo, a veces cuando se habla del rapto, se crea más una cultura de escapar. Y de que cuando vienes Cristo y cuando vienes Cristo, y la gente deja de estudiar, dejan de mejorar en sus trabajos, dejan de aspirar a cosas buenas. Es fácil criticar a los políticos. Bueno, metámonos en la política, cristianos. No, es que la iglesia y la política no van juntas. ¿Quién dice eso? ¿En qué versículo? Danme el versículo que dice eso. No. El rey David era rey, era gobernador. Como les dije antes, cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno. Ahora, el gobierno que Dios nos da, la autoridad, no es para que estemos imponiendo nuestra autoridad sobre otras personas. Pero yo no me puedo quejar de un político que es corrupto si es un impío. No sabe nada de Dios, no tiene temores. De hecho, Cristo lo dijo en la cruz. Dijo, perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Sí, eso, líderes claro. religiosos que no conocen a Cristo. Pero fíjate que mira, aquí en Romanos 14... Sí. En el capítulo 14 del verso 1 dice, apoyen al que es débil en la fe, sí, sin dudar en sus razonamientos. Escucha, sí, porque hay quien cree que se puede comer de todo, pero sí, el débil come verduras. Qué hermosa la palabra, mira cómo sí, se va uniendo. Sí, sencillamente yo pienso que el Señor por algo nos dejó el libro. Sí, sí. Si no, de hecho, en nuestro manual de vida. Sí. De hecho, muchas veces las personas, qué sé yo, que prefieren leer un atlas o un libro que sea contemporáneo o alguna novela o algún bestseller. ¿Pero qué les deja eso? No, yo creo que, por ejemplo, los cristianos, y hoy en día con tanta abundancia de medios y tal, escuchan muchas predicaciones, pero nada va a suplir la lectura pura de la palabra. Sí. O sea, porque en una predicación, sea como sea, me da solo una interpretación, una perspectiva. Pero cuando yo voy a la palabra, tengo una relación con la palabra, Dios prometió que el Espíritu Santo me va a enseñar. Exacto. Me va a decir lo que significa. Pero esto lo que tú acabas de decir es un tema importante, porque mucha gente dice, yo leo esta palabra, pero veo pura sangre, pura muerte, Es porque no tienes el espíritu que te dé a entender eso. Claro. No, yo me refiero de personas
estamos hablando a los creyentes, yo creo que son creyentes ahora, Sí. y yo creo que todo creyente tiene el Espíritu Santo, pero hay que ir más allá de lo que dice el predicador. Yo tengo que ir a lo que dice el Espíritu, y el Espíritu jamás me va a hablar maldición. ¿Cuáles son las señales de la maldición? Bueno, la muerte. Cuando Adán cayó en pecado y Eva cayeron en pecado, ¿qué fue lo que entró en el mundo? Muerte, pobreza, o sea... Maldad. Bueno, pobreza, o sea, a eso me refiero, esto se incluye. Es muerte, pobreza y enfermedad. Esas tres cosas entraron en el mundo y con tierra, la maldición. Acuérdate que Dios maldijo la tierra. Sí, sí. Y eso produjo, por ejemplo, lo que hablaba un pastor amigo, las rosas vienen con espinas. ¿Por qué? Ahora, ¿Por qué motivo? ¿qué pasa cuando Jesús muere y resucita y se crea una nueva historia? No. Bueno, ahora tenemos la capacidad de restaurar todo, no solo al plan original, sino aún mejor. Y se va a acabar restaurando. Lo que estamos hablando después de Armagedón no es solamente el último día, sino estamos hablando de un juicio donde Dios va a enjuiciar a todos los hombres. Todas las naciones. Pero la salvación está ya, la redención está funcionando ya. Por eso digo que el reino ya comenzó. Entonces no podemos solo ser salvos para escapar del infierno. Vuelvo a decir, la gente quiere huir, dice: Señor, ven con el rapto y llévame. Pero Jesús en su oración en Juan 17 dice: Padre, te pido, no los saques del mundo. Y nosotros estamos ahí pidiéndole: Señor, sácanos del mundo. Y Jesús dice: no los saques del mundo, guárdalos del mal. Entonces no podemos orar lo contrario a lo que Jesús oró, porque nos desconectamos del plan. Si Él pidió que estemos en el mundo, ¿qué vamos a hacer mientras tanto en el mundo? Escondernos en nuestros locales de iglesia. No, esa es la idea que no. Ese es el fallo. Por eso el avivamiento se ha apagado, porque el avivamiento se da entre la sociedad. De hecho, muchas personas, y tú lo sabes, que científicamente han estado muertas, y su reflexión siempre dice que ellos querían volver. Sí. ¿Por qué? Porque lo que ellos vieron, encontraron, la sí. eternidad es una cosa pero espectacular. O sea, y aparte de que lo que siente su vida, su corazón, es algo, pero amor, pero ya al más alto nivel. Entonces, por supuesto que no quiere regresar, Sí. pero es necesario que regrese porque tiene una misión, y ese es el tema. Sí, La sí. misión que tenemos cada uno de nosotros. Sí, esa misión se tiene que cumplir. Sí. Y la misión no es tanto que si vamos a fundar aquí una iglesia y allá otra, mi ministerio, mi concierto, mi evento, sino se trata de ser Cristo en la tierra. Por ejemplo, cuando hablo de lo que somos en Cristo, quiero leer algunos versículos. Claro, dale. Dice Juan 15:4, dice: permanezcan en mí y yo en vosotros. Amén. Como el sarmiento puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, Dios quiere que llevemos fruto, pero solo podemos hacerlo permaneciendo en Él. Voy a saltarme unos porque aquí se repite lo de la vid. Quiero llegar a otros que hablan un poquito de otras cosas. Dice: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Entonces permanecer en Cristo es permanecer en su enseñanza. Qué interesante. Pero ¿sabes qué? Sí, adelante. Qué hermoso. Aquí tiene tanto al Padre como al Hijo, y el Espíritu Santo Bueno, ya está en uno. Ya está. Por eso que está Sí, hablando, sí. eso está hablando a los cristianos. Sí, así Amén. es. El siguiente, Juan 15:4-9, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Y vuelve a mencionar El lo del sarmiento y lo de la vid. Gálatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, Ya no sino vivo que yo, Cristo sino que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo hablando. O sea, es tremendo. Tremendo. Y este fue tenemos que trabajar. ¿Cuántos versículos tengo aquí? Dale nomás, si no hay tengo problema. 3 Dale nomás. páginas de versículos que hablan de estar en Cristo. Sin embargo, hay una doctrina, hay una enseñanza, es una frase que dice: yo soy un pecador perdonado.
Y suena bien, suena bíblico, pero no es bíblico. No encuentras en la Biblia nada que dice, yo soy un pecador perdonado. O eres perdonado o eres pecador, pero Claro. no pueden ser las dos cosas, vamos. O sea, como diciendo, quiero seguir pecando, pero perdonado. Eso es falsa doctrina, Sí. falsa ¿Viste? enseñanza. Por ejemplo, eso son 3, 4 palabras, pero fíjate que ahí hay una, como tú dices, una enseñanza, una doctrina que podríamos decir que es una doctrina de demonios, porque no es correcta a lo que enseña verdaderamente. Vamos a la palabra acusar de a Dios. mucha gente buena diciendo eso, pero tiene que ver Sí, con sí. nuestra identidad. Muchos de nuestros hijos, cuando son adolescentes, muchos adolescentes batallan con su identidad, ¿verdad? No voy a decir nuestros hijos. Los adolescentes batallan con su identidad porque están altos, están flacos, están bajitos, las chicas son más altas, o sea, y esto de la identidad es tan importante. Y el cristiano a veces batalla mucho con la identidad. ¿Por qué? Porque nos comparamos con otros, porque hablamos de soy de esta iglesia, de la otra, pero cuando aterrizamos, cuando nos es revelado que somos lo que somos, lo que podemos ser, lo somos en Cristo, en Cristo, en Cristo, se cambia nuestra vida. La palabra Cristo significa unción o ungido. Entonces, cuando yo estoy pensando lo que soy en Cristo, es que soy en la unción o en el ungido. Y esta es toda una enseñanza fuerte que no voy a tocar ahora. Simplemente quiero que sepamos dónde tenemos que invertir, sepamos cómo tenemos que pensar, no nos distraigamos con las noticias que si ya atacaron en Rusia, que si ya atacaron en Ucrania. Antes de que la guerra de Ucrania y Rusia comenzara, ya había una guerra en el Yemen entre Saudi Arabia y nadie habla de eso. No, pero es que habla de guerra, si no habla de una. Sí, pero me refiero, el énfasis de la sociedad, el énfasis de la media, la televisión, está en lo que ellos quieren. A veces pensamos que lo que la televisión dice es la verdad. Mentira. Y no debemos de dejarnos engañar. Tenemos que tener cuidado con las mentiras porque son muy sutiles, o sutiles, como se diga. Amén. Pero fíjate, mira, volviendo al tema que me tocó a mí, que Sí, sí. por causa del aumento de la maldad, Sí, se enfriará el amor. Cuando nosotros vemos el amor, Dios es amor que desde Génesis hasta Apocalipsis, o sea, en todo su sentido, incluso en lo que muchos, en las guerras y que el pueblo israelita hizo, muchas veces destruyó pueblos enteros, pero todo eso tiene que ver mucho con la relación que Dios tiene con nosotros, y eso nos muestra que el amor es un tema importante. Corintios 13 habla del amor y hay una especificación completa de cómo es el amor verdadero. Bueno, de eso mismo, del amor, es el tema que hoy día tendríamos que, no sé yo, porque Dios, Jesucristo, todas las cosas que Él hizo, toda su predicación, su evangelio, cuando estuvo aquí los 3 años y medio de la tierra, fue amor. Lo que derramó es amor por cada uno, tanto por el fariseo, dándole a entender que estaba equivocado, como el pequeño, que lo sanaba de múltiples enfermedades y sacando muchos demonios de sus vidas. Bueno, eso es amor. Creo que yo, por lo menos por el tema que me tocó, pienso yo que si el mundo no tuviera amor hoy día, aunque es poco el amor verdadero que quede, si no fuera por eso ya estaríamos todos perdidos. Sí. Esto que tú mencionas, por ejemplo, se aumentará la maldad en los últimos tiempos. Sí, eso es lo que ocurre también. ¿Qué es la maldad? Bueno, no hacer correctas las cosas y hacer daño a los demás, ¿no? La maldad es la ausencia de la bondad. ¿Qué es la oscuridad? Ausencia de luz. ¿Qué pasa Fíjate cuando...? que una vez, una vez hice una exégesis, me acuerdo, fue en el grupo hispano, y resulta que estábamos ahí y yo dije, quisiera explicarles de una forma clara qué significa la oscuridad y la luz. Y estábamos ahí todos y yo dije, mire, apaguen el interruptor de la luz. Apagaron el interruptor, léame la palabra. Sí, no se puede. No se puede, o sea, está todo oscuro, no se ve. No. ¿Por qué no puedes leer la palabra? Porque estás en oscuridad. Prende la luz, ve la luz, que es Cristo, y puedes leer la Claro, palabra. buenísimo el ejemplo, sencillo y verdadero.
La oscuridad es ausencia de luz. Amén. ¿Qué pasa cuando enciendes tu lámpara? Que cuando eres luz, porque Dios es luz y es una luz que va creciendo todo el tiempo. Pues la oscuridad desaparece. No tiene un chance la oscuridad ante la luz. La oscuridad no tiene sustancia, la luz tiene sustancia. Es tremendo. De hecho, es más rápida que tremendo. cualquiera. No, es impresionante. La maldad es falta de bondad. Por eso digo que muchos de los males en el mundo son responsabilidad de la iglesia. Los malos políticos, los malos gobernantes, los malos policías, los malos soldados. Falta de cristianos en esas áreas. ¿Es necesario tener un ejército? Sí. ¿Es necesario tener políticos? Sí. ¿Es necesario tener economía? Sí. Todo eso no es ni bueno ni malo. Pero cuando faltan los cristianos, allí aparece la maldad. Y ese es el engaño del diablo. Pero el mundo, y esto hablando del mundo, de la gente que no entiende que definitivamente si no fuera por los cristianos, ya este mundo no sería lo que es ya. Es que no lo van a entender si no No, hay no un lo van a entender, cristiano pero- que esté allí y se los diga. Pero hay que decirlo. Por eso, el cristiano tenemos que, ese es nuestro llamado, ser Claro. luz. Entonces yo diría Y sal. a los jóvenes, y sal, métense a estudiar, estudien y aspiren a grandes puestos, sean abogados, sean médicos, métanse en la política. Cristo viene, bueno, que te pille estudiando, que te pille trabajando. Tenemos que no solamente hacer eso, cuando nos hacemos uno con Cristo, tenemos que aprender a vivir en bendición. En los libros de Moisés, creo que es en Deuteronomio, Dios pone delante la bendición y la maldición, la vida y la muerte, y dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová y atendiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Es tremendo. Entonces, cuando tú ves cómo piensa Dios y su poder, no cabe lugar para la enfermedad, la pobreza y la muerte. Incluso dice, ahí un poquito más, dice después de... tú eliges Sí. entre la bendición y la maldición. Tú Escoge. escoges. Sí. O sea, por eso, Y lo hacemos todos los días. Claro, por eso que Dios no nos hizo robots. Sí, sí, no nos sí, hizo autómatas. sí, todos los días, sí. Nos dio la libertad, nos dio la libre albedrío para que tú escoges Sí, el camino. sí, sí, por eso, sí. pero no le eches la culpa a Dios de tus decisiones. No. Porque de eso tampoco se trata. Y esta es una cosa que tú has dicho, es tan fuerte, porque el cristiano que a veces no ve el resultado, dice, Dios, ¿dónde estás? Un poquito al estilo de Adán, Sí. Señor, la mujer que me diste, La mujer que- porque tú tienes la culpa Sabía de que esta me tiró. Y la mujer dice, la serpiente, y realmente... Pero ¿dónde estaba Adán viendo el partido del Barcelona? Y es tan fuerte porque ninguno de los dos pensó en arrepentirse. Y tal vez se Ese puede es un armar tema, una es un temazo. discusión teológica Sí, sí, en ese sí. asunto, pero Jesús en ese sentido es tan bueno, y el Espíritu Santo porque nos enseña en el camino. Dice que el Espíritu Santo viene para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. O sea, nos muestra en el camino al arrepentimiento. Oye, ¿a qué nivel? Pues, bien, me dejaste pensando con eso. Sí. ¿A qué nivel Adán y Eva estaban ya pervertidos que no se dieron vuelta a Dios sabiendo quién era Dios? Sabiendo que Él los había creado y todo, no se dieron vuelta y le dijeron, Señor, perdona. No le pidieron perdón a Dios cuando podía haber cambiado todo, sino que ellos siguieron en la maldad. Esa es la tendencia de la carne y de la religiosidad. O sea, Sí, ¿no es ellos cierto? se cubrieron con hojitas de Exacto. parra. Porque se sintieron Tienen desnudos. ahora una parra en la casa, ¿verdad? ¿De qué tamaño es la hoja más grande? Pues así más o menos. Y ellos se taparon con hojas de parra, haciendo, o sea, hay que ser medio bruto. Pero no estaban desnudos antes. Tenían vergüenza. No es que estuvieran desnudos, pero eran luz. Sí, ¿Por qué no veían la pero que no la hablo de la desnudez? desnudez física. Yo me refiero a eso, es que la luz de Dios sale por todo, o sea, se manifiesta. ¿Qué pasó con Moisés cuando estuvo en el monte por 40 días, 40 noches?
ayunando y recibió las leyes de Dios. Dice que cuando bajó del monte, dice que su rostro brillaba. Tanto que tenía que tener un manto sobre su cara. Pero hasta para eso los judíos eran... No tiene que ver con los judíos. No, pero me refiero... Tiene no, sí, que yo sé ver con Dios. Es que eran ellos los que realmente les molestaba la presencia digamos, Sí. de la brillantez de su rostro. ¿Sí? No, y los judíos son ejemplo, Israel y los judíos son ejemplo vivo de la iglesia también. Sí, también. En ese sentido, los tenemos a ellos para aprender a no cometer exacto. los mismos errores. Porque una semana o un poco más hubiera bastado para llegar a la tierra prometida. Pero sin embargo, la dureza de su corazón hizo 40 años. La dureza del corazón Dios mío. nos impide identificarnos Buscamos el camino más en difícil. Cristo. Esto es bravísimo. ¿Alguna pregunta que quieras mencionar, Yasmín? ¿Algún pensamiento? ¿No? Este es un tema precioso porque de eso va la justicia de Dios. Y son temas que a veces no se tocan ni en las escuelas bíblicas, porque ya tenemos una línea aprendida. Yo soy pentecostal, yo soy metodista, yo soy bautista, y perdemos que yo soy en Cristo, punto, se acabó. No hay más. Es muy fuerte. ¿Sabes? Yo Sí, dime. En delante hablaba sobre justamente la señal de la higuera. Sí. Y fíjate que yo quisiera leerla porque no es muy larga. Adelante. Dice, ahora bien, de la higuera aprended la ilustración. Después de que se ponen tiernas las ramas y brotan sus hojas, saben que el verano ha llegado. Escuchen bien lo que dice ahí. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Todas las que están hablando de Mateo 24. Entiendan que ha llegado y está a la puerta. Sí. O sea, todo lo que está aquí es para que nosotros entendamos que según las señales que vienen, es que Cristo ya está a la puerta. Sí, y yo quitaría el foco otra vez de las señales negativas. Para mí es muy importante. Para mí es que depende, porque si para nosotros no va a ser nada negativo, para nosotros es un gozo que el Señor venga. Claro, pero claro. para el mundo no. Ya lo sé, pero por eso mismo el mundo no sabe discernir de su derecha y de su izquierda. Les vale, les da igual. Yo no creo que sea tanto así. Yo pienso que también muchos no quieren creer porque le tienen miedo a lo que van a creer, porque les va a cambiar su vida, su comodidad en la cual viven. Entonces, yo pienso que también hay mucha gente que realmente no quiere creer por conveniencia. Es que ese es el tema. Yo lo iba a decir y tú lo has mencionado. Entonces, si es por conveniencia, ya no es por miedo. ¿Por qué razón los fariseos entregaron a Jesús? Si supieron, ellos supieron Sí, claro, no sabían. que Él era el Mesías. El sumo sacerdote y el que le seguía se dieron cuenta que era el Mesías. Anás y Caifás creo que se llamaban. Pero eso Ellos se dieron cuenta, este es el Mesías que estamos esperando. Oye, pero si nosotros vemos solamente el momento que se encuentra Jesucristo con Nicodemo, ahí uno se da cuenta el nivel. Ellos conocían la letra, pero no entendían la letra. Porque de hecho, Nicodemo no le hubiera dicho que cuando Cristo le dice que es necesario nacer de nuevo, él pensaba que en la reencarnación, porque decía, ¿cómo puede entrar el hombre de nuevo en el vientre de su madre para nacer de nuevo? Sí. O sea, a ese nivel ellos estaban. Uno puede aprender la Biblia en tinieblas, y la Biblia dice que las tinieblas se pueden hacer más tinieblas. Entonces, es muy importante que vengamos a la luz y que cuando escuchamos la voz de Dios hayamos decidido de antemano, Dios, lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Lo que tú me digas, yo lo voy a cambiar. Esto me duele, sí, pero lo voy a hacer porque me he decidido que como dice la canción, he decidido seguir a Cristo. ¿De verdad? Pregunta Cristo. Sí, Señor, vale, pues vamos a empezar a todas las aquí, cosas allá. nos ayudan a bien. Sí, no, y este es importante de salir de nuestra tradición, nuestra religiosidad. Eso es lo que nos estorba La más. comodidad. Nos estorba más eso que el mundo.
La religiosidad nos estorba más que el mundo. Y yo aún diría, si en la iglesia tuya no predican la palabra de fe, si te enseñan que Dios te mandó enfermedad o que Dios está de acuerdo que seas pobre, yo te animo que vayas a un lugar donde se predique fe. Sí, bueno. Porque ahora es muy definitorio. Los cristianos o tienen fe o no la tienen. Cuando hablamos de, algunos se desgarran las vestiduras diciendo, tenemos la doctrina sana. Todo el mundo dice que tiene la doctrina sana. Vas con los bautistas, tienen la doctrina sana. Los adventistas tienen la doctrina sana. Sí, pero no y sé. Todo el mundo tiene su verdad, pero la única verdad es la que nos lleva a salvación. Pero si, tú dijiste algo de la religiosidad. Bueno, una de las cosas que va atada a la religiosidad es ser idólatra. La idolatría, por ejemplo, el pueblo judío. ¿Estábamos hablando recién? Sí. 400 años de esclavitud por culpa de la idolatría. Por eso Dios no quiso tener, no le habló en 400 años. Sí. No estamos hablando de 2 años ni 3. 400 años de esclavitud. ¿Cuántas? 4 generaciones. Más de 4 generaciones. Sí, más de 4 generaciones. Sí. Entonces, por favor, o sea, entendamos lo que el Señor también nos quiere decir. Amén. Sí, bueno, Bien. que bueno, quedamos con gusto poco. No, está muy bien, gracias por la oportunidad Sí. de poder compartir aquí. ¿Les parece si oramos? Bien, bien. Amén. Y yo creo que Pues órale. tenemos que hacer ¿cómo lo puedo decir? Tenemos que volver al evangelio que Jesucristo predicó, en el sentido de que Él vino a pagar para que tuviéramos una vida nueva y una vida abundante. Y esa vida es la que nos va a llevar a través de todos los tiempos, de los tiempos de gozo, pero también de los últimos tiempos. Y que estemos dispuestos a entrar en lo que Dios nos llama a hacer. Ya no solamente desde fuera estar criticando, estar diciendo. Entonces prepárense, porque nos quedan unos años muy fuertes de aventuras. Y tenemos que declarar que es así. Tenemos que declarar que es así. Yo me decidí que no voy a robarle su esperanza y su gozo a mis hijos, hablándoles tengan cuidado con esto y la pandemia, el terrorismo, y siempre hay algo con lo que tener cuidado. Tengan fe, atrévanse. Van a cometer fallos, sí, el Señor está con ustedes. Y no van a fallar. No van a fallar, no vas a fallar. Hablo de los hijos porque es algo que tenemos muy cerca. Pero nuestros matrimonios, nuestros ministerios, no tengamos temor de nada. Padre Celestial, te doy gracias por esta tarde. Te doy gracias porque está en tu corazón los últimos tiempos. Eres tú que lo planeaste así. Tú has marcado los tiempos. Señor, te pido que todos los que escuchan este mensaje sean motivados, sean inspirados a no ver lo negativo, sino a ver lo positivo y a verte a ti. Y a esperar en tu mano poderosa. Gracias porque tú ya rompiste el poder de la maldición del pecado, la muerte, la enfermedad, la pobreza, Señor. Padre, en medio de estos tiempos malos del mundo, nosotros vamos a tener tiempos buenos. Donde haya crisis, nosotros vamos a tener abundancia. Donde haya enfermedad, nosotros nos vamos a mover en salud. Donde haya pobreza, nosotros no le vamos a pedir permiso a la billetera para hacer tus obras. Y no vamos a tener temor. Me resisto a tener temor. Gracias, Señor, porque esto no es con ejércitos ni con fuerzas humanas, sino por tu Santo Espíritu, por tu gracia, porque por gracia somos salvos. Por medio de la fe, no por obras, pues es un don de Dios. Gracias, Señor, que la salvación no es solo para escapar del infierno, sino la salvación es para establecer tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Oh, como en el cielo, aquí en nuestras vidas, en nuestras economías, en nuestra salud, como en el cielo, así como es en el cielo, Señor. Que sea aquí en esta tierra, allá donde vamos y pisemos, allá en Exnejoga, donde vive Miguel y Esmina, allá en donde yo vivo, en todos lados donde hay un cristiano, allí sea como en el cielo.
Gracias, Señor. Bendecimos este local y declaramos que en este lugar es como en el cielo. Se limpia y muchos te conocen, Cristo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Y vamos a tener más oportunidades de seguir predicando el Evangelio. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, para cerrar, Amén. cuando usted va a una iglesia, ¿qué busca en la iglesia? Es un tema importante. Lo que nosotros queremos decirle es que en la iglesia usted puede encontrar amigos, perfecto. Es fantástico tener amigos de ese tipo. En la iglesia usted puede encontrar alabanza. Gloria a Dios por eso, porque uno puede alabar al Señor en libertad. En la iglesia usted puede encontrar a un pastor que le va a apoyar, que le va a aconsejar. Amén por eso, gloria a Dios, por los 5 ministerios. Pero ¿sabe qué? En la iglesia, si usted quiere crecer, la única forma es a través de la palabra de Dios y trayéndola a su corazón y formando parte viva de su vida. Eso hace el cambio, la diferencia entre un cristiano que es débil a un cristiano fuerte. La palabra nos hace fuerte. Bien, ha sido un placer, una alegría, un gozo con Héctor. Bueno, Amén. Ha sido hermoso poder compartir contigo, Héctor. Gracias. Espero que se hermano. repita. Sí, por supuesto. Y bueno, el canal Armonía Visión está dispuesto, está aquí en adelante. Y bueno, si quieren escuchar de nuevo, pueden escucharlo las veces que quieran. Amén. Como paréntesis, así digo yo, si nos costó o no, Héctor. Bueno, el Señor abrió la Costó, puerta. sí, por supuesto. Yo todo se lo adjudico a Él porque es el único que abre las puertas y también cierra las puertas. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en una próxima. Amén. A ver. Gloria a Dios. Ya. Muy bien.